Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de La Justicia Debe Ser para Todos. En esta ocasión vamos a tratar la problemática laboral a nivel nacional. Ya escuchará usted cuáles son las inconvenientes que tiene ahorita esta parte laboral para poder sentirse seguros los trabajadores en sus áreas. Y le damos la bienvenida. Estamos muy contentos y les agradecemos en verdad su participación al licenciado Carlos García García, que es coordinador regional de la Federación Sindical Mundial. Bienvenido, gracias, bienvenido a San Luis Potosí y muchas gracias por su presencia y el acompañamiento en este programa. Y a Israel Núñez Delgadillo, secretario de Economía del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos de lleno a ver cuál es la principal problemática a la que se está enfrentando el trabajador con todas estas modificaciones a las leyes laborales. Bueno, desde el Sindicato Único de Empleados y desde la Federación Sindical Mundial vemos que ha habido una parte de quitar los derechos de todos los trabajadores en México. Está el gobierno federal y el gobierno de los estados imponiendo reformas, imponiendo nuevas leyes para que los trabajadores pierdan sus propios derechos y pierdan la acumulación de tantas conquistas históricas que se han dado en el marco de la movilización, del quehacer diario de los trabajadores. Es una postura muy cómoda y muy factible para el gobierno, quitarles lo poco que ganan a los trabajadores en un tema muy específico, pues, situación de pensiones y jubilaciones. Él hace estas modificaciones para sanear su economía. Sin embargo, podemos hacer una comparación con los sueldos que tienen todos los funcionarios a nivel federal y a nivel estatal, porque son verdaderamente increíble la cantidad que ganan si lo comparamos con la que tienen los trabajadores. Así es, y aparte pues que es un sueldo que pagan los trabajadores y todo el pueblo de México, ¿no? Es correcto. Es complicado pensar que después de trabajar 25, 30, 35 años, dependiendo de cuál sea su régimen de jubilaciones, al final no tengan nada, ¿no? Y te quedes en la calle, y es un tema muy, muy, muy delicado, porque en esa edad, cuando tú ya te jubilas, es cuando más necesitas. Y lo usas específicamente para medicamentos, para alimentación. No lo ocupas para otra cosa. Es complicado ver cómo la política de este gobierno y de los gobiernos anteriores ha estado tratando de lastimar a quien más lo necesita en lugar de ayudarlo. Israel. Bien, Fanny, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas que en este momento nos están escuchando en esta emisión. Comentarte y decirte, bueno, que primeramente para este tipo de gobiernos el mejor sindicato es el que no existe. Claro. Partamos de esa premisa, y el mejor trabajador es el que no reclama. Y a partir de eso, bueno, los gobiernos que hemos tenido durante las últimas décadas han buscado la forma de cómo penetrar y empobrecer más al pueblo de México. Y tan es así que últimamente, como se ha visto a nivel nacional, la discusión de la aprobación de varias reformas, ¿no? Y de manera concreta hacia los trabajadores hay una afectación muy clara en la reforma laboral. Porque mira, podemos hacer un amplio análisis de ella, pero básicamente es decirle a los que nos escuchan que primero, en principio de cuentas, dice la reforma laboral o la nueva ley laboral que aprobaron en el Congreso, dice que preferimos los trabajadores, si trabajar 3 horas al día o no tener trabajo. ¿Qué preferimos los trabajadores? ¿Estar a prueba por 28 días sin que se te pague un salario o ni siquiera estar a prueba? Dice esta nueva ley que ¿qué preferimos los trabajadores? Contratos temporales por 6 meses, porque la temporalidad de un contrato trae como consecuencia que un trabajador no genere antigüedad. Al no generar antigüedad no va a generar vacaciones, ahorro y aguinaldo. Entonces el problema no fue la aprobación de la reforma en sí o de
de esta reforma laboral. El problema viene en la implantación, porque al momento de que implanten esta reforma, y así te pongo un ejemplo a los que no se escuchan muy rápido, podemos tener a nuestro hijo, que está actualmente estudiando, podrá ser el mejor ingeniero egresado del Politécnico, para citar algún ejemplo. Sí. Podrá tener todos sus reconocimientos, todas sus materias aprobadas, pero cuando entre a la vida productiva del país, entonces el empresario le va a decir, el patrón le va a decir, si eres el mejor ingeniero, pero te voy a contratar 3 horas. Y si no lo quieres, habrá quien quiera trabajar 3 horas. Claro. Cuando esté en la vida productiva, entonces le va a decir el patrón, mediante esta nueva ley, le va a decir, tienes un contrato temporal por 6 meses, por 1 año, y al término de ello, sin mayor explicación, van a terminar corriendo al trabajador. Esta reforma no solo trae esas afectaciones. La anterior ley decía que el patrón tenía que cumplir con una serie de requisitos para poderte despedir, y esta nueva ley dice que simplemente por un mensaje de texto o por avisar de manera correo electrónico al trabajador, puede ya darse por separado de su relación laboral. Yo pregunto entonces, ¿dónde queda esos acuerdos internacionales en la parte laboral donde se defiende el derecho del trabajador? Con estas reformas, sí, ambos. Aquí habría que comentar varias cosas. Si algo se ha caracterizado en nuestro gobierno es por no cumplir los pactos firmados, ¿no? Y lo quiero precisar muy claro. Nosotros, o el país, está inmerso en la OIT, ¿no? Y tenemos convenios firmados. Así es, correcto. Donde dice muy claramente el derecho que tienen los trabajadores. Y entonces, a partir de esos pactos que se han firmado, la realidad que vivimos los mexicanos de a pie es cuando vemos las afectaciones en despidos injustificados. Porque además, esta nueva ley dice que si el trabajador demanda al patrón, la anterior decía, se llevará a un juicio, y al término de él, si el trabajador le gana, el patrón tendrá que ubicarlo en su lugar escalafonario, respetarle sus salarios caídos, o sea, pagarle toda esa parte. Hoy, ¿qué dice la nueva ley? Que se podrá llevar el proceso, y aun cuando se lleve de 4 a 7 años, que normalmente son los juicios laborales lo que se llevan, dice que el patrón podrá solamente pagarle 1 año. 1 año de salarios caídos. Eso es lo que no le dicen, o no se dice en los medios de comunicación, o en la gran mayoría de ellos, la consecuencia real de estos impactos, ¿no? Claro. Que el trabajador ya no va a tener derecho, y además de ello ya no va a poder regresar a su lugar escalafonario. Entonces, simplemente en esta ley que se aprobó, estamos regresando 100 años en la historia de nuestro país. Solamente a esta ley le faltó ponerle el capataz y la tienda de raya para regresar al porfiriato. Sí, ayer se comentaba entre las ponencias que hubo, la de un doctor es abogado, doctor en jurisprudencia, precisamente lo que comenta el compañero, ¿no? De los acuerdos internacionales que algunos ya están a la par de la Constitución, ya son incluso más que un acuerdo constitucional. Claro, van por encima de la Constitución. Así es. Entonces, pues bueno, nos están dejando prácticamente la única defensa es ir a ese tipo de lugares como es la OIT a quejarnos. Alguna vez ya algún compañero del SME fue a presentar la problemática que se estaba viviendo en México en la Organización Internacional del Trabajo. La Federación Sindical Mundial tiene parte de algunos secretarios ahí en la Organización Internacional del Trabajo, pero como en todo, pues lo mayoritean. Claro. Son alrededor de 16. Y toman las cuestiones, los derechos de los trabajadores los toman como cuestiones políticas, ¿no? Como banderas políticas. Así es. Y son 16 delegados, al parecer, 5 de la Federación Sindical Mundial, otros, pues, de diferente, pues no sé, línea política, y al final de cuentas no se sabe quién lleva bien la voz de los trabajadores, pero no debería de ocurrir eso. Todo es un conjunto, todos somos parte de un mismo gremio y todos debemos de estar al pendiente de lo que viene, porque la situación viene más complicada todavía. Podríamos enumerar para que nuestro auditorio vaya teniendo como una parte más concreta o visualice la problemática laboral, porque esto no nada más nos pega a unos cuantos, sino es a todos los mexicanos.
no podemos ser empresarios todos porque no tenemos el recurso. Eso de las pymes es en verdad una situación difícil para el trabajador, convertirlo, usar su fondo para convertirse en empresario con un riesgo de pérdida de casi el 90%, o cuántos han quebrado, o cuántos han invertido sus liquidaciones, y como no hay un seguimiento, no hay un resultado exitoso en sus empresas, ¿no? Bueno, en sus pequeñas empresas, con ese intento por replantear esa parte económica de la gente que ha sido despedida de sus trabajos. Problemática. ¿Tenemos? Sí, mira, bueno, aquí aprovechar para decirle a tu auditorio que es importante que no olvidemos lo que ha vivido el pueblo de México, ¿no? Claro. De manera sistemática, los últimos 20 años, los gobiernos han utilizado el mismo discurso para despojar al pueblo de lo que le pertenece. Claro. Con el argumento de mejor infraestructura, mejores trabajos o empleos, salarios y mejor educación y vivienda, han privatizado más de 1,200 empresas públicas. Primero quisiera puntualizar esa parte, porque no la podemos olvidar, porque ese momento que vivió el pueblo de México es el que vamos a replicar desafortunadamente en estos tiempos. Cuando se privatiza o el molde neoliberal se incrusta en nuestro gobierno y a partir de eso privatizan 1,200 empresas públicas. Pongo 3 ejemplos rápidos. Privatizaron las carreteras con tan mala planeación que el gobierno ha salido a 2 rescates carreteros. Privatizaron la banca y nadie de los mexicanos obtuvimos mejores condiciones económicas. Mas, sin embargo, obtuvimos el IPAFO-Baproa. Una deuda privada la convirtieron en pública. Solamente en este país pasa. Podemos hablar de la privatización de teléfonos que los gobiernos se han jactado que ha sido exitosa, pero la realidad y la consecuencia es de que la primera respuesta fue el despido masivo de los trabajadores. Segundo, estudios hechos por este sindicato, reflejan que el servicio se ha incrementado en más de 200 veces el servicio del teléfono. Y entonces pudiéramos hablar de todo este impacto que ha traído las privatizaciones de las empresas públicas en contra del pueblo de México. Y decir que, bueno, a lo que se pregunta, hoy vamos a vivir una nueva generación, ¿no?, de estas reformas que se han aprobado y que van a traer un impacto sobre los mexicanos. Y esa consecuencia va a traer, como lo estamos viendo, la miseria y marginación del pueblo de México. Esa es la realidad de lo que vamos a enfrentar. En el tema, yo quiero hablarlo a título personal de nuestra organización, el gobierno o el mal gobierno de Calderón, y nos hizo estas propuestas, ¿no?, de las pymes, de un trabajador que a mucho orgullo somos obreros, que nos hemos forjado en el sector eléctrico y que nuestro único delito es reclamar el trabajo. Y entonces el gobierno de Calderón nos quiso hacer esta propuesta y volvernos empresarios. Nosotros, los que nos mantenemos en la lucha de la resistencia, hemos sido claros, somos trabajadores electricistas y nuestro único delito es ser obreros de este país. Así es. Vamos a ir a un corte y regresamos. Síguenos en Facebook como CIDG San Luis o búscanos en Twitter como @CIDG San Luis. Hace 10 años el futuro de la radio comenzaba una metamorfosis. Hace 10 años emitíamos los primeros sonidos de Magnética FM. 10 años de radio. Magnética FM. A 10 años de distancia, el objetivo de difundir temas de ciencia, tecnología y cultura se ha cumplido continuamente. Hemos servido de enlace para instituciones, empresas, gobiernos, sociedad, academia y ciudadanos de San Luis, México y el mundo. Hemos desarrollado sonidos útiles e interesantes con un entorno atractivo, ágil y divertido. Nuestros mensajes han desarrollado un sentido evolutivo en los radioescuchas. 10 años de radio. Juvenilmente clásica. Magnética FM. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 18:21. La temperatura 26 grados. Hay muchas formas de participar para mejorar nuestras condiciones de vida. Una de las más importantes es votar.
Este 7 de junio participa para elegir al gobernador de nuestro estado, a los diputados federales y locales y al presidente municipal de tu comunidad. Infórmate acerca de los candidatos y conoce sus propuestas. Participa y vota para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Instituto Nacional Electoral, INE. A mí me da mucho orgullo ser mexicana. Cuando salgo a la calle veo mucha pobreza, mucha indiferencia, estamos divididos. Y la única forma de resolver nuestras diferencias es dialogar. Creo que en este momento el principal diálogo de México está en el proceso democrático. Podemos ejercer nuestro derecho, debemos de votar. Solo podemos dejarles un futuro mejor a nuestros hijos si nos responsabilizamos de nuestras obligaciones como parte de este país. Juntos podemos salir adelante. Instituto Nacional Electoral, INE. Imagínate que no pudiéramos elegir. ¿Cómo sería el país? Mi experiencia fue que las elecciones son transparentes. Porque la gente es la que participa y la gente es la que las hace. El INE es ciudadano. En la casilla trabajamos personas que fuimos sorteadas. La democracia es el voto del pueblo. En la medida en que participamos, mejoramos. Con todos nuestros defectos, somos nosotros nuestra propia esperanza. Sí, yo puedo decir que las elecciones son limpias. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. México va a ser mejor. Instituto Nacional Electoral, INE. El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado presenta La justicia debe ser para todos, por la genuina defensa del trabajador. Compañero trabajador, si las instancias locales, estatales y nacionales no resuelven tu problema laboral, tienes una alternativa más: la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, basada en una visión según la cual una paz duradera y universal solo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas en 1946. Su objetivo principal son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Si deseas más información, ingresa a nuestro sitio web www.sitge.com o escríbenos a nuestros correos sitge@hotmail.com, sitgecomunicación@gmail.com. Regresamos y bueno, esto que estábamos comentando es muy importante, que los trabajadores de la noche a la mañana no pueden cambiar una función que ya está formada de origen, como lo comentaba hace un momento. Tienes una formación de electricista y de la noche a la mañana quieres que sea empresario de donas. ¿Se puede? ¿Lo han hecho? ¿Sí hay éxito? No, mira, es tan claro que no es así. Y debo decirlo, el gobierno de Calderón se caracterizó por las mentiras. Tan es así que era el presidente del empleo y de la noche a la mañana echó a la calle a 44,000 trabajadores y a sus familias. Las dejó en un estado de indefensión, sin preocuparle o importarle a este gobierno fascista de Calderón. De la noche a la mañana también dejó en un estado de indefensión a 22,000 jubilados. 22,000. 22,000 jubilados por un decreto valiente pero no inteligente, ¿no? Y en función de eso, bueno, decía yo y comentaba que este gobierno nos ofreció volvernos empresarios. Así y dentro de los esquemas era que pudiéramos poner y no porque sea deplorable o sea denigrante, no. Querían que pusiéramos empresas para fabricar donas, cuando nosotros tenemos la capacidad y la experiencia de 100 años de esta organización sindical de estar en el sector eléctrico. Claro. Que es palanca de desarrollo de cualquier nación. Y en función de eso debo de decirte que la voracidad del capitalismo, la voracidad de este proyecto neoliberal, en el caso concreto del gobierno de Calderón, pues trajo repercusiones serias para el país. Y ahí lo podemos observar. Durante los últimos 12 años del gobierno panista, 14 millones de mexicanos despidieron de su fuente de empleo. Y ahí están los datos, 14 millones de mexicanos en el desempleo. 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y el subempleo a más no poder. Esa fue la consecuencia real del presidente del empleo. Así es, y aparte recuerdas que
que Calderón decía, a Michoacán le va a ir muy, muy, muy bien. ¿Y cómo le está yendo? A Michoacán le fue totalmente mal. Tenemos un estado quebrado, tenemos un estado en el cual no hay condiciones del gobierno. Incluso llegó un momento cuando teníamos hasta ahí al comisionado Castillo, al virrey, le decíamos allá en Morelia y en Michoacán, que se sentía un ambiente de no gobernabilidad. No sabíamos quién mandaba, no sabíamos si mandaba el narcotráfico, si mandaba el Castillo, si mandaba el gobernador. Hubo una serie de eventos en la cual, pues bueno, se enfermó el gobernador. En ese entonces pasó a ser Jesús Reina, su sustituto. No funcionó completamente, incluso pues lo tuvieron que meter a la cárcel, tuvo unas afectaciones, y llegó el ex rector de la Universidad Michoacana, que pensaríamos, qué barbaridad, pues hombre, a los sindicatos y a los trabajadores de la Universidad de Michoacán les va a ir muy bien, porque el señor gobernador actual ahora, se quejaba mucho de que el gobierno no le daba el dinero, de la gratuidad, de los compromisos que habían adquirido con la Universidad Michoacana, y ahora que está en el gobierno no hace nada. Simplemente no hay dinero, no hay para los trabajadores, y cada vez sentimos más difícil la crisis los trabajadores de la Universidad Michoacana. Ahora acabamos en estos días pasados, el día 19, de dejar la huelga atrás. No la estallamos una huelga porque sabíamos que ya tenemos un tope salarial del 3.4 y 1.1 a prestaciones. ¿Y esto quiere decir que ya no va a haber crecimiento? Ya no, más en lo económico no. Tenemos violaciones al contrato colectivo y la asamblea decidió volver a emplazar a la universidad por violaciones al contrato colectivo. Ojalá también de la otra parte pusieran un tope al incremento de la canasta básica, del gas, de la luz, de los servicios, para compensarlo. El 3.4% viene siendo más o menos como 40 pesos con 50 centavos. El huevo en este momento está en un precio altísimo, en el cual 38, 40 pesos. Ahí se pulverizó nuestro aumento salarial. Nos quedan solamente la revisión a las violaciones del contrato, que son las prestaciones en las que pudiéramos avanzar un poquito. Y además la rectoría de esta Casa de Estudios pidió a la Junta Local de Conciliación y acordó con el licenciado presidente de la Junta Local que la huelga fuera solamente en nuestro espacio, o sea, en las áreas administrativas, porque nosotros tenemos también un sindicato hermano, el sindicato del SPUM, que es de profesores, y ellos no estaban en huelga. Entonces, la Junta decidió que debía de ser una huelga donde debíamos de dejar entrar a los muchachos para que no hubiera afectaciones sociales, a los muchachos a estudiar, a los profesores a dar sus clases. ¿Y quién se iba a acordar de nosotros? Nadie. Claro. Así es. Entonces, pues bueno, poco a poco se está viendo la afectación de todas este tipo de reformas del tema del principio que tomábamos, y para que pues todo tu auditorio lo sepa, se ha venido afectando a los trabajadores, se ha venido dándole un golpe terrible a la clase trabajadora. No somos los trabajadores que vamos a sentarnos todo el día atrás de una computadora y hacer el trabajo que nos mandatan a hacer solamente. Nosotros claro, también tenemos familia y tenemos las ganas de salir un rato a disfrutar de este país tan hermoso, y no nos han dejado. Nos han convertido en robots solamente. Trabajas alrededor de 12, 15 horas diarias y descansas muy poco, ¿no? Es correcto. Entonces, esa es la parte en la que el sindicato de empleados ahorita tiene eso. ¿Qué tendríamos que hacer? Digo tendríamos porque también me corresponde ser trabajadora. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto cambie? Sumarnos a la confederación, a la nueva central de trabajadores que estamos impulsando. Y debo de comentarlo y decirlo, miren, ante todas estas problemáticas que hemos enfrentado los trabajadores, donde estuvieron la CTM, la CROC,
todas estas confederaciones o federaciones que están para defender a los trabajadores, para organizarnos y poder dar la pelea y buscar el equilibrio en los factores de la producción. Dejaron de cumplir para lo que estaban creadas o hechas o fundadas, y entonces a partir del 2006 hemos buscado la posibilidad de crear esta nueva central de trabajadores. Durante el último año, con la encomienda de nuestro secretario general, compañero Martínez Parza, y demás organizaciones, estamos estructurando una nueva confederación, una nueva central de trabajadores. Esta nueva central ya tiene en 23 estados del país una representatividad. Entonces, porque no todo puede ser gris o oscuro, hay una luz al final del camino, y nosotros visualizamos que si los trabajadores nos organizamos y damos la pelea de manera civil y pacífica, podemos revertir estos procesos neoliberales. Y una herramienta que esta organización sindical, que ha cumplido 100 años, está proponiendo a todas las organizaciones del país, es esta nueva central de trabajadores. Y desde ella, darle el planteamiento, la pelea y la lucha a esta política neoliberal. Sumarnos así como dice el compañero, sumarnos a todos los esfuerzos que se hagan. O sea, hay muchos actores en los que están saliendo a relucir la nueva central de trabajadores, está la Federación Sindical Mundial, todo es parte de lo mismo, todos tenemos un mismo fin. El Sindicato de Empleados de la Universidad de Michoacán, ahorita leía yo en el encuentro ayer día, hace un llamado a todas las organizaciones que se puedan sumar a manifestarnos por la modificación, en contra de la modificación al artículo 123. Entonces, ese es un asunto que nos corresponde a todos. Y todos es el único que falta que modifiquen. Es el único que falta que modifiquen, y que terminaría por dar el brazo más grande a los trabajadores y darle paso a las reformas completamente y dejarnos a los trabajadores en prácticamente... Platícales a nuestro auditorio cuál es la parte que preocupa del 123. Habla en la modificación ahí, primeramente el señor Ebrard del Distrito Federal fue el que propuso esta modificación para los organismos no descentralizados y centralizados del Estado de México, pero llegaría a alcanzar un grado constitucional. Claro. Entonces pasaría a las demás, pasando a las organizaciones y a sindicatos y organismos no descentralizados, como ya lo platicaba, del apartado A al B. Ya no tendrían contrato colectivo, ya no tendrían derecho a huelga, ya no tendrían derecho a manifestarse, ni a reunirse libremente, ni a organizarse libremente. Entonces ahora tendrían solamente... a la libre asociación. Así es, ahora solamente se tendría condiciones generales de trabajo. Lo que ya le han aplicado, por ejemplo, a los trabajadores de la CENTE. ¿Cuáles son esas condiciones generales? Condiciones generales. Bueno, las condiciones generales de trabajo hablan que tendrás un contrato, como ya lo manifestaba el compañero hace un ratito, solamente el empleador o el patrón te puede despedir en el momento que él quiera. Comentaste que hasta por mensaje de texto. Sí, que establece la nueva ley. Sí, mensaje de texto, correo electrónico, simplemente dejarte una carta en tu escritorio y decirte, sabes que estás despedido y no nos vemos ya ni en conciliación ni arbitraje. Ya solamente estás despedido y se acabó. Es una situación difícil para los trabajadores que todos tenemos que empezar a abordar, ¿eh? Es un tema que nos corresponde a todos. Desde el trabajador que va y abre su changarrito hasta los trabajadores que estamos a lo mejor en una empresa más grande, y los que estamos centralizados también y descentralizados y autónomos. Para los organizados y no organizados, esta es la realidad, solamente así podremos enfrentar esta embestida. Viene el momento más difícil para el país. Nosotros en el sindicato lo valoramos así, a partir de que vendrá la implantación no solo de la reforma laboral, la reforma educativa, ¿no? Y lo podemos observar, y esto es claro, decirle al todos tus radioescuchas, decirles, ¿no?, que cuando impulsaron la reforma y la campaña que normalmente de manera sistemática hacen los gobiernos,
de decir que era para tener una mejor educación, pues la realidad los padres están viviendo, ¿no? Cuando dice que es autosustentable, entonces ya no solamente están legalizando las cuotas, sino que también hoy tienes que reparar el pizarrón, las sillas y demás utensilios de la propia educación. Te quitan y te hacen saber que ya la cuota no es obligatoria, pero ahora tienes una obligatoriedad, ¿no? Que tienes que reparar, como dijiste, el pizarrón, las sillas. Y bueno, les cambiaron una cosa por otra y los padres de familia aplauden. Así es. Fíjate, hay otro tema rapidito y en el Estado de México lo empecé a ver. Erubiel ya dijo que este año, próximo ciclo escolar, no va a entregar los cuadernos y útiles que se le dan a los niños. Hoy se le va a dar a los papás, fíjate, y yo soy padre de un niño, se le va a dar, ya hasta avisaron que se va a dar a los padres una tarjeta, como la efectiva y todo este tipo de cosas, una tarjeta donde van a decirte hasta esta cantidad te alcanza para comprar un cuaderno, un lápiz, y entonces va a ser un escarnio político. Claro. Cuando la propia Constitución establece otra cosa, ¿no? Bueno, finalmente hoy a lo que voy con este comentario es que finalmente el pueblo de México va a empezar a ver la implantación de las leyes. Y entonces de repente se aplaude que ya se abrió una cadena o 2 cadenas más de televisión, ¿no? Y entonces, entonces la reforma sí funciona. Sí funciona. Y todo el aparato que viene tras de ellas, pues es para empobrecer al pueblo de México. Pero hay alternativas. La primera de ellas es mantenernos en una resistencia civil pacífica en este terreno. La segunda, organizarnos, los no organizados y los organizados. El sindicato, como lo planteé hace un rato, estamos haciendo referente, la nueva central de trabajadores, estamos creando otro, que es la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que ese de por sí es un tema muy largo, ¿no? Es muy importante. A ver si en otro programa hay oportunidad de externarlo. Por supuesto que sí. Bueno, pues darle las gracias a ti, a todos tus radioescuchas, a la licenciada Francisca por habernos invitado a este encuentro, a tu programa de radio. La Federación Sindical Mundial pues respalda los acuerdos y esperemos que se llegue a buen término este encuentro sindical. Y pues bueno, estamos en el Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana pues dando la pelea para que como ya lo dijo el compañero, organizados y no organizados, podamos alzar nuestra voz. Pues bueno, necesitamos más tiempo para tocar este tipo de temas y de asuntos que nos competen a todos y a todas. Y bueno, ahí está puesto ya. Necesitamos pertenecer a un grupo, el que sea, el que elijan, pero desde esas trincheras estar unidos y en conocimiento de lo que está sucediendo, porque de pronto tenemos una visión equivocada de que solamente le sucede a los sindicalistas, ¿verdad? Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Les agradezco mucho su presencia y nos estamos viendo en la próxima emisión. Ya sabe, estamos por internet en www.magnetica.com, correo electrónico sidge@hotmail.com, Facebook Sidge San Luis, Twitter @Sidge San Luis, YouTube www.youtube.com/SLP Sidge, teléfonos de oficina 814-7706, 812-6483 y 812-8331, teléfonos en cabina 128-8384. Le damos las gracias y nos vemos la próxima.